קלה פני שבת לקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת לקבלה. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí tenéis un cuadro que me dibujó una amiga hace tiempo. Como veis tenéis las 22 letras del alfabeto en la rosa de los vientos, una rosa mística, y arriba 10 esferas, 10 nombres de 10 esferas que son las 10 esferas del árbol. Son 10 esferas y 22 letras, juntas suman 32. 32 es una energía en el mundo espiritual que tiene que ver con las letras Lamed y Bet, que juntas forman la palabra Let, que es el corazón. Este es el significado profundo, entre otras cosas, de lo que conocemos extraoficialmente a través del cristianismo, por ejemplo, del Sagrado Corazón de Yeshua, de Jesús. El Sagrado Corazón es el Sagrado 32, por decirlo así. El Sagrado 32 son las 22 letras del alfabeto y las 10 esferas que ahora veremos del árbol. Son las 32 energías de construcción, junto con las 22 letras, que está hecha toda la creación. Hay 10 estados dimensionales, o 10 sefirot, que tiene que ver con la palabra zafiro y con la palabra sefer, que significa libro. 10 dimensiones del libro, de la Torá. La Torá, el Génesis, como he dicho, el Antiguo Testamento comienza con la letra Bet, de Bereshit, y termina con la letra Lamed, de Israel, con la L. Empieza con la B y termina con la L. El Antiguo Testamento, como digo, la Torá, la Santa Torá, comienza con la letra B y acaba con la L. Esa es la forma en que el Creador nos otorgó la escalera de cómo está estructurada la creación. Él hace la creación desde la Bet, desde el principio, desde el 2, desde la dualidad, porque en el momento que venimos aquí, como hemos dicho, hay dualidad, la Bet, dos lados. Y termina con la letra Lamed. Nos está diciendo que al final de comprender la Torá hay una Lamed, que como vimos era esta letra que está aquí abajo, que es la que se extiende hacia arriba y es la que nos tiene que dar la conexión con el mundo espiritual, con el cielo. Entonces, si el Creador ha hecho la Torá y está en el libro sagrado expresado desde la Bet a la Lamed, nosotros tenemos que, una vez conocido mínimamente el camino de regreso, tenemos que desandar lo andado para regresar junto con el Creador. Tenemos que ir al revés, y entonces es ir desde la Lamed hasta la Bet del principio. Y entonces cuando vamos desde la Lamed hasta la Bet tenemos la palabra Le, corazón. ¿Qué nos está diciendo? Que toda la Torá es un nombre de Dios y que todo lo que hay expresado desde la primera letra en la Torá hasta la última es el corazón de la creación, es el Sagrado Corazón. Y eso es lo que hay que estudiar, las 22 letras, como digo, y las 10 esferas. Porque si no, permanecemos atados al mundo de la materia, al mundo exterior de las imágenes. Hay muchos cuentos, no solamente en la tradición, sino a través de los cuentos populares. Aquí, por ejemplo, podéis ver al famoso Pinocho. Pinocho simboliza, como veis, era al principio un muñeco de madera. Cada vez que la tradición habla de madera, nos está conectando con el árbol de la vida. El árbol es el que produce la madera. Si recordáis la historia de los evangelios, Jesús era hijo de carpintero, era hijo de Yosef, con lo que Yosef implica. Yosef era carpintero, es decir, trabajaba la madera, trabajaba el árbol, trabajaba las 10 esferas de realidad, las 10 dimensiones, 10 estados de conciencia, junto con las 22 letras. Porque ahora veremos en el árbol hay 10 estados dimensionales. No deja de ser paradójico que esto se sepa desde miles de años y que ahora la ciencia esté descubriendo la teoría de las cuerdas y que nos diga que haya 10 niveles de realidad, incluso una oculta, que es la 11ª cuerda, la teoría de las supercuerdas. La física cuántica de última generación ya nos está hablando de ello y está llegando a las únicas conclusiones que puede llegar y que los cabalistas siempre han conocido. Entonces, si te quedas atado a la materia, a la madera del árbol, siempre serás de madera, un muñeco de madera. Sabemos la historia de Pinocho, que al final se convierte en un ser de carne y hueso. Es decir, pasa del cuarto nivel que hemos visto abajo, que es la interpretación del mundo histórico y material, únicamente como imagen reflejada que nos engaña y nos miente, y por eso le crece la nariz de madera, porque la nariz está relacionada con la columna vertebral y con la respiración, con el hálito divino que el Creador insufló al alma,
cuando al alma no se le insufla el conocimiento del mundo, de los mundos espirituales, entonces la materia nos miente, es decir, la madera crece en la materia. Y es uno de los simbolismos que tiene mucho más la historia de Pinocho. Hay otros cuentos como la Cenicienta, Blancanieves, con sus 7 enanitos, que ahora veremos la relación con los mundos espirituales, y todos enseñan las mismas verdades profundas, pero en lenguaje simbólico. Entonces, a través de las letras, las palabras y los símbolos, porque las letras no dejan de ser símbolos mucho más condensados, es como podemos acceder a los mundos espirituales. Vamos a ver ahora una imagen del árbol. Aquí vemos los 4 mundos, habéis visto, lo pongo otra vez un momento, que son 4 niveles, la Yud, la Hei, la Ba y la Hei. Nos hemos quedado antes en el mundo de la creación de almas. Las almas vienen aquí donde les es dada la forma. Es una forma, un cuerpo sutil, de los cuerpos intermedios del ser humano, que tiene varios cuerpos encajados, como hemos dicho, con las muñecas. Aquí es donde se le da forma al alma, y aquí es donde esa forma se condensa, y es la realidad que estamos experimentando en el exterior, aquí y ahora. Estos 4 mundos, hay muchas formas de representarlo, como veis aquí, hay otra forma, es el Yud, ¿la veis? La gota, la Yod, la cabeza, al principio. El mundo de Briah, la primera letra Hei, representa la clavícula y los brazos. El corazón y la columna vertebral, la Bab, el tercer mundo de manifestación, y como ese 4.º nivel, que es el que experimentamos aquí ahora en la segunda letra Hei del tetragrama. Olvidaros, repito, de lo exterior de lo que conocéis, de Yahvé, Jehová, todo eso es la visión exterior. Aquí, a través de símbolos, nos está hablando de fuerzas estructurales de la creación. Hay muchos más ejemplos. Aquí, por ejemplo, veis otro ejemplo en blanco y rojo. Me está dando las 2 naturalezas, la Jochma superior y la sabiduría, y la Binah superior o inteligencia. Son las 2 esferas del árbol. Y ahora vamos a ver algunas imágenes de árboles de la vida. Aquí tenéis un árbol de la vida, por ejemplo, un poco astuto, pero con los nombres en hebreo, no vamos a entrar ahora en ellos. Son 10 estados dimensionales. La Yud correspondería a Keter y Jochma, la primera Hei corresponde a Binah, la letra Bab, que vale 6, corresponde a estas 6 esferas del mundo intermedio, y la segunda Hei corresponde a este último nivel de la Malhut, que es la realidad que experimentamos. Aunque, como digo, aunque experimentamos esto, en el alma tenemos todos los niveles. Lo que se trata es de hacerlos y volverlos conscientes. No que la carroza tire de nosotros, sino que nosotros tiremos de la carroza. Luego, en lenguaje cabalístico está el simbolismo de la carroza, que se le llama la Merkabah, que es el conocimiento de los distintos mundos en los distintos niveles. Eso en el tarot, por ejemplo, lo podéis ver expresado en la figura del carro, que es la figura número 7 del tarot. El carro en hebreo se dice Merkabah, y lo que está hablando es de los estados dimensionales. Luego hay otros arbolitos por aquí, por ejemplo tenemos este otro. ¿Veis? Aquí lo que os contaba, la Yud, que abarca Keter y Jochma, la primera letra del tetragrama, de las 4 letras. La Hei, que corresponde a Binah, la inteligencia superior. Jochma es la derecha, la sabiduría. Y Keter arriba es la corona. Tenemos la corona arriba de la creación, y como enseña la tradición, no puede haber un rey sin un reino, ¿vale? Entonces la corona se empieza a extender hacia abajo, crea la sabiduría se estructura, igual que metemos en un ordenador un USB y lo archivamos por carpetas. Aquí en este nivel del pensamiento se estructuran todos los pensamientos, y luego la fuerza va descendiendo a los mundos inferiores. Aquí está la misericordia y el rigor, que sería el mundo intermedio, junto con el corazón, esfera central, que conecta todo el árbol de la vida, y se extiende otra vez más hacia abajo, todo esto como si fueran unas fotografías, cuando las desplegamos, estas fotografías que compramos de paisaje, y vemos que se empiezan a desplegar. Entonces aquí abajo experimentamos una realidad. Imaginad que hacéis una foto, este mundo intermedio sería como el negativo, cuando se revelan las fotos, el negativo de la fotografía, y este mundo superior sería el original. Tenemos otra vez el original, la imagen original que hablábamos al principio, y aquí abajo la imagen reflejada en el espejo. El mundo intermedio es el que hace de espejo entre el mundo superior y el mundo inferior. Y esto es de lo único que habla la Torá. La Torá, la Biblia, el Pentateuco y los Nuevos Testamentos es llamada el árbol de la vida. Tiene muchos nombres, es conocida también como el gran mar,
porque es como el mar de la sabiduría y de la inteligencia se despliega en la creación. Como digo, tiene muchos nombres, y de esto es únicamente de las fuerzas de lo que hablan los libros sagrados. No hablan para nada de todos los sucesos históricos que experimentamos o podemos conocer, como digo, arqueológicamente, o nos hablan las religiones. Sería perdernos. Todos esos sucesos históricos y demás, lo único que nos sirven es como apoyo para viendo esas imágenes exteriores poder deducir cómo son las realidades en los mundos espirituales. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos otros arbolitos. Hay muchos de ellos, los podéis buscar en internet. Aquí veis otra vez los 4 mundos. Azilut, que corresponde al mundo superior. Briah, donde son creadas las almas. Yetzirah y el mundo de Asiá, que es donde estamos nosotros. La primera séfira se llama reino o corona. Y la última se llama Malhut o reinado. La tradición, los cabalistas dicen que no puede haber un rey sin pueblo, sin reinado, ni puede existir un pueblo sin rey. Pero como sabéis, la Torá es un libro sagrado y se enrolla. Si habéis visto alguna sinagoga alguna vez, la Torá se enrolla por la derecha y por la izquierda, está enrollada y solo se ve una parte. A medida que se va leyendo, se desenrolla y se desenrolla por la derecha y se va enrollando por la izquierda. El árbol lo ponemos así para expresarlo, pero en realidad habría que enrollarlo, con lo cual el reino debería estar unido con la corona. El rey tendría que tener su corona. Y ese es el estado del alma cuando ha despertado a todos los mundos espirituales, cuando el alma domina sobre el reino. Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos un mundo, un microcosmos en pequeño, que refleja exactamente, análogamente a todo el universo. Entonces, la conferencia me han pedido que hablara del éxodo de Egipto. Si no hacía un pequeño esquema anterior de todo esto, no podía hablar del significado de la salida del éxodo de Egipto. Como hemos visto al principio, Egipto se dice Midraim. Y Midraim se refiere al estado de Malhut, que es la única realidad que la mayoría de las almas experimentamos al estar tan identificados con nuestros sentidos en el mundo exterior. Entonces esto sería Midraim, donde domina el ego, donde domina el faraón. El faraón, cada vez que aparece en la Biblia, se refiere al ego. Y el ego corresponde a la esfera de Yesod. Es decir, el ego domina nuestra percepción de la materia, de la realidad. El centro está en Yesod, que como veremos corresponde en el ser humano a la sexualidad y a todo lo que implica, que serían horas para estar hablando de ello. Pero el ego domina desde aquí, desde Yesod, sobre la materia. Y esta es nuestra esclavitud. Esta es la esclavitud de la que hablan los textos sagrados. Estar atados a la visión dual. No ser capaces de percibir la unidad que subyace de fondo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está expresando la Biblia cuando habla del éxodo de Egipto? Moisés, que como he dicho al principio, cada personaje en las Escrituras no son personajes históricos. Cuidado que no estoy diciendo que no existieran. Lo de menos para el mundo espiritual es que hayan existido o no, y de hecho tienen que haber existido, porque todo lo que es arriba, como imagen, como esencia, tiene que haber un momento en la historia y en el tiempo que se manifieste abajo. Pero yo no voy a hablar de personajes exteriores. Cuando hable de Moisés, de Abraham o de cualquier personaje que cite, voy a hablar y estoy hablando única y exclusivamente de fuerzas. Entonces Moisés corresponde a este estado dimensional, a esta sefirot. Cada una de las sefirot es un estado dimensional, un estado de conciencia. En la Cábala se habla de logros o de alcances. Cuando una persona, un alma individual, empieza a trabajar en los caminos internos espirituales, va alcanzando niveles de comprensión cada vez más profundos. Cada vez que una persona alcanza a comprender un nivel profundo, se dice que está en tal o cual esfera. Como veis, las esferas son 10, y los canales que las conectan, si los contáis, veréis que hay 22 canales, que son, cada uno de los canales corresponde a una de las 22 letras. Entonces son las 22, junta con los 10, son las 32, con lo que implica que hemos hablado del corazón. Entonces, Faraón domina sobre la materia. Debemos liberarnos, debemos ascender a nuestra verdadera naturaleza, al mundo de Asilut, para ser llamados de nuevo hombres. En la antigüedad histórica, cuando el hombre fue creado, la humanidad, cuando hablo hombre me refiero a la humanidad completa, hombres y mujeres. Cuando Adán Kadmon, que representa a la humanidad, fue creado en el mundo de Asilut, pero debido a entre comillas, a los pecados, no va a haber lugar para hablar, pero vamos, debido a los pecados cayó su estado de conciencia, que era en estos 3 mundos, el mundo superior, el mundo esencial, que es nuestra realidad, cayó y experimentó el exterior. Por un lado cayó por culpa del hombre, pero también por culpa de que el Creador quiso que fuera así.
Tenemos que comprender por qué el Creador quiso que fuera así y por qué hicimos lo que no debimos hacer. Pero eso sería para otras 3 conferencias. El caso es que estamos atados a la esclavitud en este nivel de conciencia, y el éxodo de Egipto lo que nos habla es de cómo salir y empezar a ascender por la escala de Jacob, ir tomando cada vez conciencia más de nuestras potencialidades y nuestras realidades esenciales básicas, como almas y como seres hechos a imagen de Dios, porque el árbol comienza aquí, pero todo el árbol es la creación, y no hay que confundir la creación, que hemos visto que son 4, con el Creador, que es uno. Ahora os divulgaré uno de los secretos de la Cábala, de la tradición. Cuando los cabalistas hablamos del Creador o de Dios o de Hashem, no hablamos como hablan las religiones exteriores. Cuando los cabalistas hablamos del Creador, nos estamos refiriendo a su creación. ¿Está claro? Esto es la creación, y lo tenemos muy claro que es la creación. Es el 4 en desarrollo, pero nosotros le llamamos el Creador, o Hashem, o Dios, si lo queréis llamar. Hashem, el Creador, es su creación, pero el Creador está por encima de su creación, porque hemos dicho que es el uno, que es el Ein Sof, que aquí no está, pero abarca todo. Luego hay que tener muy claro que el Creador y su creación. Ahora bien, los cabalistas, cuando hablamos de Hashem, hablamos de la creación como el Creador. ¿Por qué? Porque nosotros, como criaturas creadas, solo podemos conocer la creación, la estructura. No podemos conocer, y nos reconocemos de fondo, como la esencia. Sería la pregunta del millón: ¿y por qué Dios hizo la creación como la hizo? Esa es la pregunta del millón. Podemos llegar hasta la Ein Sof, pero no podemos saber los motivos por qué el Creador lo hizo. Eso en la Cábala de Luria, de Isaguía, el gran maestro Elari, que abrió y lo explicó, todos los niveles de Ein Sof, nos dice que más allá del Ein Sof, que es hasta donde la mente humana puede alcanzar a comprender, más allá del Ein Sof se le llama Azmutó, su esencia, porque es incomprensible. No sabemos por qué hizo lo que hizo, pero sí podemos conocer cómo lo hizo, toda su estructura. Y eso es una maravilla ya, porque, bueno, es una maravilla. Tened en cuenta que empezamos desde aquí abajo, desde Malhut. La primera virtud para empezar en el camino, Malhut, es la humildad. Hay que ser hay que ser humildes, no en el sentido de la humildad humana, estamos hablando de fuerzas espirituales. Hay que ser humildes para reconocer la magnificencia y la grandeza del Creador en todos sus niveles, mirando la naturaleza, los animales, las estrellas. Esa humildad de sentido reverencial al Creador es hacernos pequeños y reconocernos ante el Ein Sof y su potencia, humildes y pequeños, es lo que nos va a dar la posibilidad de empezar a recorrer el camino para entrar en la esfera del faraón del ego, porque no olvidéis que lo que hay fuera es un reflejo del interior. Todos tenemos un tirano, un faraón dentro. Desde que nacemos hasta que morimos, de hecho la tradición, este es otro de los secretos, explica que aquí abajo no existe el amor en absoluto. Aquí todo lo que hablamos de amores y enamoramientos, familias, hijos y demás, es un sucedáneo. No podemos experimentar aquí abajo, mientras no entremos en los mundos espirituales, el verdadero amor con mayúsculas. Todo lo que existe aquí es un reflejo y es un sucedáneo. Aparentemente sí, hablamos de amor, pero en realidad es un tú me rascas la espalda y yo me rasco la tuya. Nacemos como egoístas, y si no desarrollamos nuestra verdadera esencia, que es altruismo total, que es ascender al mundo de Keter, donde todo es altruismo, moriremos como egoístas, y entonces tendremos que volver a experimentar lo que no hemos aprendido. A lo que íbamos, salir de Egipto. Egipto, estamos diciendo que es la visión exterior, la visión material, Mizraim. Y entonces Faraón, el ego, se niega. El ego está muy cómodo donde está, con lo que en sus 20 años, 30, 40, 50 de vida, los demás, los ciegos, como habla el Evangelio de aquí, le han enseñado. Y entonces se niega a soltar amarras. Faraón endurece, ¿sabéis? Conocéis las 10 plagas del faraón. Este es un libro maravilloso de Soussenel, el Egipto interior. En este libro describe las 10 plagas, que describe las escrituras, y las 10 plagas, si más o menos habéis oído hablar de ellas, son langostas, son los insectos, etc. No hagáis imágenes del exterior, hay que ir a la palabra hebrea y ver qué energías y qué fuerzas encierra cada letra, porque nos enseña significados ocultos y forman parte del proceso, que son 10 plagas, de ascender. ¿De qué plagas, de qué problemas, de qué dificultades en nuestro psiquismo y en nuestra espiritualidad vamos a tener que sobrepasar y sobreponernos a ella para poder ascender? Cada plaga corresponde a uno de los estados dimensionales. Entonces, son 10 pruebas, y en todas ellas, después de que el pueblo egipto, el pueblo
de los hebreos va pasando a través de ellas en su salida de Egipto, el faraón cada vez que pasa una prueba, y entonces Moisés hizo una demostración de su poder. Y entonces el faraón mandaba a sus magos y hacía la misma demostración. Cada vez el faraón va tomando menos fuerza. Los magos del faraón, al principio, en los primeros niveles del camino del ascenso, cuando uno entra en el mundo espiritual, cada vez se va encontrando con obstáculos. Y el ego le pone pruebas y sutilidades y engaños para demostrar que la materia también es capaz de hacer los mismos trucos que la materia dice que hacía Moisés. Pero Moisés, a medida que vas ascendiendo por las pruebas, cada vez va haciendo pruebas más difíciles que la materia no puede igualar, no puede imitar, porque es el mundo espiritual que domina toda la materia. Entonces Moisés, como decía, es una fuerza. Moshe se escribe en hebreo. Si le dais la vuelta a la palabra Moisés, tendréis la palabra Hashem. Es decir, el que nos guía es el tetragrama, otra vez las 4 letras. Yud, He, Ba, He. Moisés corresponde a la fuerza de Netzach, ¿vale? Es un personaje, pero que no es, como digo, algo histórico, sino que nos está hablando del nivel de comprensión de las fuerzas de energía que se encuentran en Netzach. Moisés guía al pueblo egipcio, perdón, al pueblo hebreo, que sale de la esclavitud de Egipto. Antes de seguir con esto, voy a explicar 4 cosas que son fundamentales. Y esto son... yo no sé si se debería estar en internet, pero bueno, como la cábala se abrió y los maestros han dicho que se abrió y tenemos permiso del cielo, todo esto es comprensión mía, ¿vale? O sea, yo llevo tiempo con maestros y cabalistas, pero también una parte es lo que nos enseña y otra lo que descubrimos. La palabra Yehudi en hebreo, si veis aquí en el tetragrama que hemos visto antes, el nombre, aquí en las 4 letras, esta es otra expresión del tetragrama, de la escuela de uno de mis grandes maestros, Ion Estalay, de Portal Gineni. Veis los 4 mundos con las 4 letras. Aquí veis Yehu, no vamos a nombrarlo porque es el nombre sagrado. En la cábala, en la tradición, no se nombra el nombre del Señor. Primero por su inmensidad, segundo por respeto, tercero porque todas las letras hebreas son consonantes. Las letras que hablamos en este mundo es como el cuerpo, son consonantes. Hasta que no introduces en el intermedio las vocales son como el alma, y depende de qué vocales introduzcas en el medio, son las que le dan a la palabra el ritmo y la melodía, son el alma de la escritura. No es lo mismo decir Jehová que Jaové que Jiubú. Entonces, por respeto y por todas estas cosas, no se pronuncia, porque además se desconocen las vocales adecuadas que corresponderían. Entonces, esto es lo que cuenta la tradición, que solo las pronunciaba el sacerdote una vez a entrar al templo. Pero a lo que vamos, si entre estas palabras veis Yud, He, Ba, He, si aquí Yud, He, Ba intercaláramos una letra Det, una letra Dalet, una letra D española, diríamos Yehuda, judío. ¿Qué quiere decir? Que Yehuda, en el alma, en lo espiritual, judío, es aquella parte dentro de cada alma que alaba al Creador, porque está incluida la letra Yud en las letras, aquel que levanta sus manos al Creador en su alma, aquel que se dirige y busca al Creador con todas sus fuerzas, ese es un judío. Olvidaros de los judíos externos, estamos hablando de Cábala. La Cábala es una tradición que no solamente viene de los judíos, viene de los mundos superiores, viene de la Jochma. Los textos dicen que cuando él hizo la sabiduría ya estaba la Torá con él, con el Creador. Entonces, Yehudi, queda claro, judío, en lo profundo, en lo sagrado, en la tradición, en la Kabbalah, es todo aquel que alaba al Creador en su interior. Es decir, todos tenemos una parte en nuestra alma, que la podemos haber hecho o no más consciente, que es de lo que se trata de despertar, aquella parte que alaba al Creador en su grandeza, ese es el judío. En lo esencial, en el mundo verdadero. Ahora, como todo lo que existe arriba, como reflejo, como imagen, existe abajo, hay un pueblo en el exterior, que son los judíos, de raza, que lleva esa fuerza. Lo sepan ellos o no. Pero esa es la parte que correspondería en el ser humano a la cabeza. Sin embargo, hay lo que se llama en la tradición las 70 naciones. Hay germanos, hay holandeses, hay chinos, hay tahitianos, todo eso corresponde al cuerpo. Y ambas tienen su función. Tú no podrías vivir sin cabeza como no podrías vivir sin cuerpo.
El arriba y el abajo tienen que ser unidos. Pero toda luz, toda comprensión siempre entra por la cabeza y luego desciende. Esto en el aspecto interior, en el aspecto del cuerpo humano, tú lo comprendes en la cabeza y tú cuando lo vives y lo llevas a la acción en tu vida diaria, lo que has comprendido, entonces estás haciendo que el judío que alaba al Creador con lo que ha comprendido lo viva en su mundo. Eso a nivel individual, pero a nivel general, el pueblo judío, entre comillas, y ese es en el único sentido en que se le dice que ha sido elegido, no por otras historias que cuentan y demás, y sea películas que se han hecho, el pueblo judío es a través del que baja la luz. Si os dais cuenta, los grandes patriarcas, Abraham, Moisés, incluso Yeshua, que en la Cábala es una fuerza, no es un personaje, todos los personajes corresponden al pueblo judío. Es aquella parte de nuestra cabeza, en nuestra alma, que alaba al Creador. ¿Queda claro eso? Ahora, hay que tener otros dos conceptos fundamentales. Dentro que cada uno puede o no alabar más o menos, reconocer al Creador. Reconocer al Creador es reconocer toda la estructura del Creador. No es un señor con barba, como nos pueden haber hecho crear las religiones. No es algo etéreo. No, el Creador es la estructura de lo que ha creado. ¿Vale? Entonces, ahora hay otros dos aspectos. Uno es el judío, lo acabo de definir, porque tiene aquí las letras. Si por ejemplo pusiéramos la Dalet, como he dicho, tendríamos Yehudi, pero también encontraríamos la palabra Jod, que es gloria o alabanza. Y tendríamos también la palabra, uniendo la Yod con la Baz y la Dalet, tendríamos Yod, que sería la mano, aquel que eleva su mano. Si veis en todas las tradiciones neolíticas y demás, en muchos sitios, en la Alhambra, en Granada, en muchos sitios hay manos puestas a la entrada de los lugares sagrados. La mano está representando eso, el uno y los cuatro mundos. Y al judío que alaba al Creador en su corazón, en su interior. Ese es el verdadero significado dentro de la tradición. Otro concepto, hebreo. El pueblo hebreo viene de la palabra, en hebreo, en lengua santa, Ibri. Ibri tiene unas determinadas energías en la fuerza de sus letras, que significa, Ibri es aquel hombre que se reconoce ser del otro lado. Habéis oído mucho el cruzar el puente, los ríos, Jacob cruza el río, en la tradición hay muchas historias de cruzar el río es pasar, como Alicia en el espejo, pasar del mundo de las imágenes al mundo esencial. Entonces, Ibri es el que se sabe, además de judío, que sabe que hay un creador, una estructura, se sabe y es consciente que pertenece al otro lado, que su origen está en lo real, no en lo manifestado. Ese es el Ibri, ese es el hebreo. Y como digo, el que es consciente de eso en su alma, en su interior, puede ser tahitiano, puede ser cacereño, puede ser de cualquier lugar. Estamos hablando de fuerzas que existen en toda el alma, no solo de cada humano, sino en el alma total de la humanidad. Porque hay un nivel de la cruz vertical, que corresponde a lo individual, y hay un nivel horizontal que corresponde a lo general. Ese es otro de los significados y aspectos de la cruz. Desde aquí tendríamos Yehudi, aquel que, reconociendo la estructura de la creación, incluye la letra Dalet, que como veremos la Dalet corresponde al número 4 y corresponde al mundo material, es aquel que, habiendo asumido que está en el mundo material y además reconociéndose hebreo, que se sabe que corresponde su alma al mundo original, ese es el significado de judío y de hebreo, como habría que leerlos sagradamente en la Cábala, leer los textos de las Escrituras. Olvidaros de las interpretaciones que todos los demás hayan hecho, porque es que no tiene nada que ver con esto. Es una visión exterior y una comprensión desde el punto de vista histórico, nada más. Y luego hay otra palabra que es fundamental, que es el pueblo de Israel, Am Israel. Am significa pueblo, vamos a dejar Am. Israel, tengo aquí una pulsera, está el Israel físico que todos conocemos, pero está el Israel físico que conocemos, es un reflejo, como todo, del mundo espiritual. Israel en la Kabbalah es el alma que, habiendo reconocido como judío alabar al Creador y que sabiéndose del otro lado, Israel es aquella alma que, sabiendo eso, se pone en camino directamente hacia el Creador. La palabra Israel, no tenemos tiempo, si la dividimos en dos partes, nos da la palabra Yasar El, que significa directo a Dios. Es aquella alma judía, en el sentido que hablamos, y que se sabe hebreo, y que va directo hacia el Creador. Israel encierra muchos significados, pero los dos fundamentales es Yasar El, son las mismas letras, las mismas fuerzas, las mismas energías, pero te está diciendo en el aspecto oculto que es aquella alma que va directo a Dios, que ha emprendido el camino y empieza a subir de alguna manera los estados de conocimiento, a buscar y a preocuparse por regresar a su origen. Y aquel que se dirige hacia su origen es el que está saliendo de Egipto, está haciendo el éxodo,
está saliendo de la visión material, de la visión de abajo, aquí está más claro, el árbol, está saliendo y ha emprendido el camino. Entonces aquí se hace humilde ante la grandeza de lo que empieza a intuir que es su alma y la creación, y empieza a hacer el camino. Lo primero que tiene que hacer es luchar contra el faraón, luchar contra su ego, luchar contra todo aquello que la personalidad nos han dicho que somos, lo que nos han inculcado con toda su buena voluntad. Nadie hace culpable a nadie, pero todos sabemos lo que sabemos y transmitimos lo que transmitimos. Desde que nacemos nos han dicho: tú eres español, tú eres chino, tú eres mecánico. Todo eso son verdades, pero son verdades relativas de esta realidad. Pero la esencia es que todos somos almas del universo, y eso es lo fundamental. Y una verdad de orden superior prima sobre las inferiores. Entonces toda la tradición está enfocada a buscar aquello que nos une, no lo que nos separa. Y lo que nos une es que todos pertenecemos a una misma alma del pueblo de Israel. Israel, como digo, es aquel que se pone en camino hacia Dios. Pero Israel también representa el árbol, el mundo esencial, las tres esferas de arriba. Esto está Israel y el pueblo de Israel. Israel y el pueblo de Israel son estas tres esferas: Keter, la corona, Jochma, sabiduría, y Binah, inteligencia o comprensión. Esto es lo que se llama en la tradición Israel. El que ha hecho el camino, se ha dirigido directamente hacia Dios y ha llegado a comprender. Entonces, en Israel, como arriba solamente hay unidad, todas las almas solo forman un Israel. Solo hay un pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel es el pueblo del Creador, el que él hizo a su imagen y semejanza. Y ahora estamos hablando del Creador, del Ein Sof, que está por encima de la creación. Adelante. No sé si más o menos. Luego tenéis para preguntar si queréis. Entonces, el camino, el éxodo de Egipto, son las 10 plagas, los 10 estados dimensionales. ¿Y qué luchas vamos a tener que ir enfrentando paso a paso? Como digo, leeréis langostas, la prueba del Mar Rojo. En la prueba del Mar Rojo, por ejemplo, es el Yam Suf, y es pasar el canal a través de la Maljuta y Esof. El Mar Rojo, que está mal expresado, porque en el momento en que la Biblia, que está en hebreo, se traduce, se pierde su significado, porque la Biblia tiene codificados hasta 4 niveles de secretos y de codificación. Si me da tiempo explicaré lo que significa el paraíso. El paraíso en hebreo es pardes, con 4 letras, y cada uno tiene un nivel de comprensión. Tiene el nivel literal, el nivel de metáfora o alegórico, tiene el nivel de explicativo del maestro alumno, y el nivel de sof, el nivel más profundo de secreto. Todo eso está encerrado en los textos sagrados. Entonces, todo ese camino, que son 4 niveles, como los 4 mundos, hay que recorrerlo y luchar con el ego, con la personalidad, con lo que nos han dicho que somos, con el muñeco de madera que somos, y que si no transformamos seguirá siendo de madera, y al contar mentiras, porque se pierde la realidad superior, está contando de alguna manera mentiras al ver solo esto de aquí abajo, entonces no se convierte en niño, no se convierte en niño de carne y hueso. El alma tiene que recuperar su estado sagrado, que está en Binah. Entonces, como vemos aquí, Moisés representa a Netzach. Netzach es la esfera de eternidad, victoria, o cuando se ha conseguido una victoria en la lucha. Esta es la energía de Moisés. Moisés lidera al pueblo hebreo, ya sabemos ahora lo que es, para que salga de su esclavitud en la que es mantenido por los egipcios. Los egipcios son aquellos que mantienen únicamente como real lo que comprenden con su lógica y razón de esta realidad aparente. Entonces hay que liberar al alma de esa visión aparente para que suba al lugar que le corresponde. Y entonces se pone en camino y te dice las escrituras que entra en el desierto. El desierto en hebreo se dice midbar, y midbar está relacionado con la palabra, que en hebreo palabra se dice dabar. Es decir, midbar corresponde el desierto a estos 6 niveles. El primer nivel que alcanzamos, el segundo, el tercero, cuarto, quinto y sexto. Todo esto es el desierto. Y todo esto es lo que el pueblo hebreo, es decir, nuestra parte hebrea, cuando se pone en camino hacia su interior, hacia su conexión con el Creador, tiene que atravesar. En el desierto está midbar. Lo que te está diciendo que atravesar, para llegar al mundo superior, tienes que atravesar el significado oculto que hay en la palabra. Por eso la relación de midbar con dabar, que es la palabra. El desierto es atravesar
entrar en la palabra, en el trabajo, en el esfuerzo de comprender qué es lo que la palabra oculta, cuáles son los misterios que la palabra oculta, porque esa es la única manera de que podamos despertar estos estados de conciencia que están latentes pero dormidos en cada uno, en nuestro interior. Entonces, como digo, Moshe lidera al pueblo hebreo y empieza a encontrarse con problemas. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia, entonces el pueblo hebreo, cuando estaba en camino por el desierto, ¿qué sucede en el desierto? Tenemos alucinaciones. Parece que hay un oasis allí y de repente te acercas al oasis y desaparece. Son espejismos o ilusiones. Como corresponde a esta zona intermedia, es el espejo de Alicia que separa lo esencial de la imagen. Entonces, atravesar ese espejo, atravesar ese desierto, atravesar esa palabra y sus conocimientos profundos, implica correr el riesgo de sufrir espejismos o ilusiones. Y entonces aquella alma que se pone en camino, aquella persona que se pone como buscador a buscar su esencia en su alma, empieza a tener problemas, empieza a sufrir hambre, a sufrir sed, y entonces dice, no, yo no quiero seguir arriba, yo me vuelvo a mi lugar que estaba más cómodo. Esa es la naturaleza humana, es mucho más fácil volver a defender, y entonces dice, prefiero la esclavitud de Egipto con el faraón a seguir en camino que desconozco, preferimos lo conocido, donde tenemos agarraderas, a dar el salto al abismo, a lo desconocido y a lo que es donde se encierran los verdaderos tesoros. Entonces tendremos muchos problemas, y todo eso es lo que describe la Biblia, como digo, a través de las plagas. Son obstáculos que el Creador ha puesto, no con ganas de fastidiar, sino para que como niños nos hagamos adultos y podamos superarlos. Son a modo de pruebas, ¿para qué? Para que nos templemos, que viene todo el tema templando, igual que el herrero le está dando a la espada hasta que se pone al rojo vivo y se templa y se hace fuerte, para que lleguemos a ser adultos con conciencia y seamos adultos en el alma como hijos verdaderos del Creador y recuperemos el estado que teníamos antes de la caída. Entonces todo ese es el camino de Egipto, o sea, de la salida de Egipto a través del desierto. El estudiar la palabra, el saber qué secretos encierran las letras, los secretos profundos. Por ejemplo, os pondré un ejemplo de cómo trabajan las fuerzas de la creación. Hay una ley espiritual, hay varias leyes espirituales que la mayoría desconocemos, y entonces al abrir la Cábala a través del Zohar, el Santo Zohar, se empiezan a abrir. Una de las leyes es: no hay nadie más delante de él. Yo os aconsejaría que la apuntarais, porque lo que está diciendo de fondo es que solo existe una unidad y solo existe la luz y el bien en todos los niveles. Las sombras, las oscuridades, los problemas, los sufrimientos que experimentamos, nada más que los experimentamos como prueba para templarnos y para que descubramos lo que está oculto y las maravillas que el Creador nos tiene deparadas. ¿Vale? Entonces es oculto y es secreto, y se ha mantenido no porque se quisiera tener un secreto, sino porque la humanidad no estaba todavía preparada, y porque la realidad es que el secreto es todo aquello que no comprendemos, no es otra cosa. La oscuridad es ausencia de luz. En el nivel de Malhut experimentamos oscuridad, pero en Keter, que es donde debemos llegar, solamente hay luz. Entonces, una de las leyes espirituales es que el Creador toda la creación la hizo para el beneficio y para el placer de sus criaturas. Y otra ley posterior, que también es fundamental en el mundo espiritual, es que uno frente al otro los creó. En el momento que sale de su unidad, ¿lo veis aquí la unidad en Keter? En el momento que sale de unidad ya hay dualidad, ya hay enfrentamiento, ya hay creación. Por eso Keter es la Aleph que veíamos al principio, y Jochma, en el momento que hay dualidad, ya está la Bet, donde empieza la creación y la Torah con una letra Bet con un 2. Y entonces ya hay un enfrentamiento, el uno se hace 2, y al hacerse 2 hay un enfrentamiento, hay un macho y una hembra, una fuerza activa en el mundo espiritual y una fuerza pasiva. Porque otra de las leyes espirituales es que abrió el Zohar, y a través de ella el maestro Simón Bar Yochai y Baal Hasulam, es que todo lo que existe está compuesto de luz y de Kli. Hay una luz que es eterna, y el Kli es el recipiente, es la vasija que tiene que recibirla. Vasija que la podéis interpretar de muchas maneras: es el santo grial, es el caldero mágico. Todas las tradiciones han hablado de un caldero, de un recipiente que tiene que recibir. Ya dicho de alguna manera, como el Creador es lo que es en su eternidad y el alma son las criaturas creadas, cada alma es un recipiente que tiene que abrirse y expandirse para ser llenado. ¿Cómo lo hace la luz? Pues todo eso lo explica la tradición. Hay una forma determinada y correcta de que la luz pueda ser recibida y pueda entrar.
es decir, la comprensión de los estados sagrados de cada alma. La luz tiene una forma muy determinada de trabajar, que es haciendo surcos en la materia, como si estuviera grabando un disco. En el alma va haciendo surcos. Y a base de escuchar esto que estáis oyendo hoy, de tu esfuerzo mañana, de pasado, de oír las mismas leyes del mundo espiritual, eso va a grabar tu alma y va a hacer que despierte. Y esa es la forma de trabajar y de crear la vasija en ti para recibir la luz que existe únicamente en el mundo espiritual. Solamente existe luz. La oscuridad la experimentamos en los mundos inferiores. Y como digo, pues el pueblo hebreo, guiado por Moisés, empieza a caminar por el desierto y tiene sus niveles de conciencia. Se da cuenta aquí de que el primer nivel, al salir de Malhut, está la esfera de Yesod. La esfera de Yesod, lo iré diciendo muy por encima porque tiene muchos aspectos. Yesod corresponde al personaje bíblico de Yosef. Yosef, como sabéis, es el padre de Jesús, de Yeshua. Y Yosef, junto con María, Malhut, dan nacimiento a la conciencia divina que despierta cuando empezamos a comprender todas las maravillas que están en nuestro interior. Aquí aparece el niño divino que tendrá que desarrollarse y crecer. Primero en estado en el pesebre, pero Yesod corresponde cuando se vence al ego, es José, y José, si sabéis, que vino el Espíritu Santo de arriba y fue el que fecundó a María. Entonces esos son misterios profundos que no es el momento. Pero Yosef queda apartado, queda detrás de María, como si no fuera el padre. Yosef es el personaje bíblico que representa nuestro aspecto, que vigila la obra, que la obra empiece a crecer. ¿Qué es la obra? Que el niño, la conciencia de los mundos internos espirituales, empiece a crecer. Y Yesod es ese carpintero que trabaja todo el árbol, porque trabaja la madera, y el árbol de la vida es madera. José era carpintero. Es aquella parte nuestra que vigila que la obra, llámese alquímico, llámese de conocimiento interno, pues empiece a crecer. Que crezca quiere decir que empiece a tomar conciencia de los niveles cada vez más profundos. Entonces tenemos a Yosef y a María, que dan nacimiento a la conciencia divina, que es la que tiene que dominar. Entonces tenemos aquí por un lado a Moisés, aquí a Yosef, y tenemos la esfera de Jod. La esfera de Jod es el hermano de Moisés en la Biblia, que es Aarón, que es el sacerdote. Es aquella parte de nosotros que tiene que hacer, de alguna manera, digamos, el sacerdote, las alabanzas, la glorificación al Creador, y el que tiene que reverberar el conocimiento, porque Jod significa reverberación, alabanza y reverberación. Es decir, si tú aprendes un concepto y luego no lo transmites y haces que ese concepto se transmite y la vida se transmita con él, entonces no estás trabajando correctamente en la esfera de Jod. Tiene muchos más niveles. Jod es la esfera de trabajar también con los números, la geometría y demás. Nezaj es la esfera de trabajar con la música, con todo aquello artístico, con la pintura, todo lo creativo artístico del corazón, tiene que ver con Nezaj. Y Jod, sin embargo, es la inteligencia, la estructuración. Entonces está representado, como digo, por personajes. Este es Nezaj, que es Moisés, y esta es la esfera de Jod, que es Aarón. ¿Recordáis la Biblia? Aarón, Moisés, cuando habla con el faraón, al principio le dice que vaya a él a hablar, que vaya a Aarón a hablar con el faraón, porque era tardo de lengua, no tenía lengua. Es decir, lo que está diciendo es que no conocía los secretos de la palabra todavía lo suficientemente bien, que como la palabra se desarrolla en el mundo del razonamiento y la lógica, le mandaba a Aarón para que fuera a hablar con el faraón, para decirle lo que quería transmitirle de los mundos superiores. Luego después ya Moisés al final sí adquiere el poder de la palabra, sí puede hablar. Simbólicamente el tener lengua o no en el mundo de lo espiritual quiere decir saber los secretos de la palabra o no saberlo. Luego tenemos aquí la esfera de Tiferet, que es el corazón del sistema. Como veis, está conectado con todos los niveles del árbol y es el centro. Por eso es la más importante, por eso es el corazón de Jesús, que se decía antes de Yeshua, de los 32 senderos. Conecta todos los senderos con todas las sefirot, hacia arriba, hacia abajo. Y Tiferet es el personaje de Jacob en las Escrituras. Cuando leáis, si leéis las Escrituras, cada vez que leáis sobre Jacob, sabéis que cuando nació de Isaac y nació con un hermano. La Escritura cuenta que nació Jacob, primero nació Esaú, eran gemelos, primero nació Esaú y detrás salió Jacob agarrado a su talón. ¿Por qué eran hermanos? Porque en Tiferet, que es en el centro, guarda el equilibrio del lado derecho de Jacob con el lado izquierdo de Esaú.
De ahí viene todo el simbolismo de los gemelos en toda la tradición, de Rómulo y Remo, de todos los gemelos, en el tarot la carta de los enamorados, también son dos. Tiene que ver otra vez con las dos naturalezas. Tiene que ver como Jacob como el aspecto alma y Esaú como el aspecto cuerpo. Entonces esta es la esfera de Jacob. Aquí si subimos un paso más, esta es la número 6, tenemos 9, sería la 10, 9, 8, 7, 6, vamos a la quinta y tenemos la esfera de Geburah. Todo esto es el desierto simbólico que tenemos que atravesar para llegar a los mundos superiores, que es el salir del exilio. Entonces entramos en Geburah. Geburah es la fuerza de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Estas dos esferas son la de la derecha, Abraham, y la de la izquierda, Isaac. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Abraham era todo misericordia. Y Isaac era todo rigor, justicia. Él ponía un límite. Tenemos aquí una luz y aquí una vasija. Una luz y un clip. Siempre el lado derecho actúa de luz, sobre el lado izquierdo que recibe actúa de vasija, de caldero, de cáliz. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos un amor, pero esto habría que verlo en todos los niveles. A nivel, por ejemplo, psicológico, si tú tienes un hijo y porque le ames mucho le dejas hacer todo lo que quieras, el niño acaba siendo un cabroncete. Entonces hay que ponerle unos límites. Esos límites, al nivel de la creación, son los límites que el Creador puso a su misericordia para que no se perdiera en el abismo. Esos límites, esa vasija de la recepción era Isaac. La misericordia tenía que ser sustentada, sujetada con la justicia. Del mismo modo, si nada más que utilizamos y actuamos con justicia y con rigor con el hijo y nada más que le castigamos, que en un momento determinado, por ejemplo, tendríamos que castigarlo, pero a los 5 o 10 minutos o a la media hora ir y demostrarle el amor para equilibrar. Es decir, todo esto en el árbol tiene que ir equilibrado. El amor tiene que ir equilibrado con la justicia, en la victoria, la eternidad tiene que ir equilibrada con la alabanza al Creador, etc. Entonces, cuando trabajamos los laterales y los equilibramos, esto correspondería con el símbolo de la balanza de Libra en la carta, en las cartas del tarot y en muchos sitios, la balanza, es cuando equilibras ambos lados. Cuando están equilibrados aparece la luz en el centro, aparece la vía central. Esto en todas las cosas, si queréis saberlo, hoy que es el día del pilar, el pilar, que sepáis que se refiere a este, el pilar central. La Virgen del Pilar quiere decir la pureza del pilar central. A pesar de que el pueblo en el exterior adore a símbolos, los adora porque intuye que ahí se esconde una verdad profunda, pero está adorando ídolos porque está adorando imágenes en el exterior, y de nada sirve estar cientos y cientos de vidas adorando imágenes en el exterior si no despiertas en tu alma lo que esa imagen representa en el mundo esencial. En el mundo esencial, estas 4 esferas que veis en la columna central, más una oculta que se llama Da'at, que aparece aquí a veces, una esfera aparece y desaparece, que es la que comentábamos antes de las 10 supercuerdas que habla la ciencia hoy en día, y una posible 11ª. Estas 5 columnas que hay en medio, 3, una oculta, que hay aquí 4, y una quinta, son 5, corresponde cada una con los 5 libros de la Torá, con los 5 libros del Nuevo Testamento. Sabéis que hay 4 evangelistas y el Apocalipsis, la Revelación. Entonces, cuando tenemos el Antiguo Testamento del lado izquierdo, primero viene el lado izquierdo, tenemos los 5 libros del Pentateuco, y cuando juntamos con los 5 libros del Nuevo Testamento, es lo que estamos simbolizando cuando unimos las manos para orar. Pero vuelvo a repetir, hacer el símbolo externo no sirve de nada si no comprendes lo que significa. Entonces, cuando unimos el lado izquierdo, que es el antiguo, lo que corresponde, el lado izquierdo del árbol, con el lado derecho, el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, tenemos la ley, por un lado. Primero la humanidad le es dada la ley para que tenga una disciplina, como en todo crecimiento. Un ejemplo de esto, podría poner un ejemplo. Antiguamente, hace miles de años, pues se cometían incestos, se cometían incestos entre los pueblos y tal, y hoy en día todavía quedan algunos restos, pero en general cada vez la humanidad va asumiendo que hay determinadas cosas que no se deben hacer, no porque estén malas en el mundo físico moralmente, sino porque no concuerdan con leyes del mundo espiritual. Por ejemplo, hoy en día, en general, la humanidad tiene ya asumido que está mal tener relaciones incestuosas, aunque de vez en cuando todavía se siguen cometiendo, pero si hoy hay una, antiguamente había 100. Es decir, la humanidad lleva un proceso de aprendizaje que le cuesta miles de años.
Lo que hacemos individualmente en el aprendizaje de la Cábala es, de alguna manera, es realizar lo que la humanidad tiene que aprender en miles de años, aprenderlo en poco tiempo, con la enseñanza adecuada de la sabiduría. Entonces estábamos en Abraham y Isaac. Abraham, sabéis que le pidió el Creador que sacrificara a su hijo. Todo esto tiene sentidos simbólicos profundos, no es tan a la ligera como se interpreta. Abraham fue, cuando pidió al Creador que sacrificara a su hijo tenía 37 años. Todo está hablando del significado del 37 y lo que el 37 implica, igual que todos los números. Todos los números corresponden con los valores de las letras hebreas. Como he dicho, todo está condensado en las 22 letras. Y luego las letras tienen unos valores numéricos. Cuando estamos hablando, estamos contando. Yo estoy contando ahora algo. Quiere decir que estoy hablando con palabras, pero aunque no lo veamos, en el fondo las letras y las palabras que estoy utilizando, como vosotros en vuestra vida diaria, aunque no seamos conscientes, estamos diciendo números, estamos moviendo fuerzas. Cada número es una fuerza. Y por eso en todos los idiomas se habla, tiene su significado, por ejemplo en español es contar. El contar, el cantar, está relacionado con el expresar la palabra adecuada. Y una de las enseñanzas del Zohar es que ninguna palabra debería de caer, todas las palabras, ninguna palabra que pronunciamos cae en el vacío. Quiere decir que cada palabra que pronunciamos aquí en el mundo físico, para bien o para mal, repercute en todo el árbol, porque todo está conectado. Y tanto si obramos con la palabra, me refiero, obramos correctamente, utilizamos la palabra siendo conscientes o no de ella, todo eso produce movimientos en los mundos superiores y hace que de los mundos superiores desciendan bendiciones o maldiciones. Todo eso da idea del poder y la libertad que el Creador le regaló al alma humana, y el poder de elección y libertad que tenemos dentro. Lo que pasa es que no sabemos o hemos perdido el cómo utilizarlo. Y todo eso es lo que se aprende en todo esto, que esto es como digo, lo que a la tradición se refiere como midbar. Midbar significa desierto. Como digo, significa para atravesar el desierto hay que utilizar la palabra en su sentido profundo, como enseña la tradición y la Cábala, y ver en función de cada palabra qué vocales le pongo, qué nos está queriendo decir, qué nos está hablando de las leyes del mundo espiritual, qué peldaños tenemos que pisar y cuál no, qué escala, qué peldaño en la escalera tenemos. No podemos saltarnos de aquí a aquí por las bravas, podemos hacerlo, pero sería... Todo este mundo de aquí que veis aquí, estas tres esferas, es lo que, en su parte más inferior, es lo que estudia hoy en día la psicología. Todo este es el mundo que habla de la psicología. Y todo este mundo corresponde la psicología al nivel vegetal. Nosotros estamos en el nivel mineral, este es el mundo del vegetal. Estas tres otras esferas corresponden al nivel del animal. Y estas tres de arriba, que es el ser humano, es el animal que somos como alma, es el influjo que el alma, el hálito que Dios le insufló al ser humano. Entonces tenemos minerales, vegetales, animales y humanos. La Biblia no habla del ser humano, sino habla del parlante. El parlante es aquel que domina y comprende el significado oculto que se encuentra en la palabra. Y aquel que llega a ser parlante, llega a ser viviente. Porque el único que tiene vida verdaderamente es el alma que está conectada con su esencia, con su origen. Esta es la vida. Y esto de aquí abajo es muerte comparado con la vida. Lo que pasa es que como nada más que somos conscientes de esta realidad, a esto que tenemos aquí, que ya veis cómo está el patio, a esto le llamamos vida. Pero en realidad, en la tradición popular, el alma, las almas lo saben, y de hecho se sabe que muchas veces hablamos y decimos que es un valle de lágrimas. Y efectivamente así es. Es un valle de lágrimas porque cuando sabes que existe esto en nuestro interior y en nuestra corazón, esto se vuelve el lado egoísta, el lado más material y el lado que estamos experimentando, porque nos hemos desajustado en las estructuras del universo, y no es que el Creador nos castigue, es que nos hemos separado de nuestra verdadera esencia, que es altruista y es verdadera vida. Entonces, en ese sentido y solo en ese, esto es muerte. Entonces se trata de ascender a ver cuál es nuestra verdadera vida, pero no sería solo quedarnos ahí arriba, porque eso sería volarnos, irnos a los mundos. Se trata de ascender y descender lo que hemos aprendido y bajarlo, y vivirlo, compartirlo en la vida diaria. Porque toda la clave es compartir, y eso es compasión.
pasión por lo espiritual, por nuestra esencia, y compartir con los demás. Es decir, tú puedes ascender, no necesariamente a los niveles superiores, pero si has ascendido hasta aquí o hasta aquí, esto que has aprendido aquí, debes de bajarlo otra vez, aunque luego más adelante vuelvas a subir, pero debes de bajarlo para compartirlo. Y esa es la forma correcta en la que las almas deberíamos trabajar. Ascender para descender, para compartir. Y entonces tenemos las dos serpientes que habréis visto en el caduceo, una fuerza que está ascendiendo, otra que desciende, y compartir, ¿qué estamos haciendo? Bajar la luz. Cuando equilibramos ambas, bajamos la luz por la línea media, por el pilar central, y la compartimos con los demás. Porque si no lo hacemos así de otra forma, no es que Dios nos castigará, es que nos estamos desajustando de lo que es nuestra esencia, con lo cual nada más que experimentaremos dolores y sufrimientos y problemas. No sé si más o menos claro. Entonces en esto consiste. Bueno, luego continúa el versículo y sabéis que llega al final, después de muchas peripecias, en el desierto se pasa sed. La sed que habla espiritualmente, sabéis, en otro pasaje, en todas las escrituras están expresadas las mismas verdades con diferentes personajes, pero son arquetipos del ser humano. Si recordáis el pasaje de cuando la samaritana tenía sed, cuando llega Yeshua, Jesús, en el Evangelio en lo exterior que conocemos Jesús, pero no os hagáis idea de un personaje, pero llega Jesús al pozo y está la samaritana sacando agua del pozo. El pozo tiene que ver también con lo más bajo, depende de qué estemos hablando. Algunas veces el pozo es esto y la fuente es esto, depende de en qué contexto estemos hablando. Algunas veces el pozo es lo más profundo superior y la fuente está aquí abajo en el reino. Por eso son tan complicadas de entender las escrituras, porque si no tienes un maestro que te lo explique el texto en cuestión, puedes perderte con mucha facilidad, como te puedes perder en el desierto. Entonces, tener sed en la cábala, en la tradición, es tener sed espiritual. Si observáis las escrituras, Abraham, Moisés, José, todos los personajes, en algún pasaje dice que bajan a Egipto porque tenían hambre. Todos tienen hambre. ¿Pero qué hambre tienen? Bajan a Egipto porque tienen hambre de los mundos espirituales. Tener hambre y tener sed es recibir el alimento espiritual sagrado, en lo espiritual. Igual que hay un aprendizaje de hambre en el mundo espiritual, tenemos la comida aquí en el mundo físico. Igual que en el mundo espiritual se bebe y se degusta el vino, que en su aspecto sagrado es la sabiduría, la jomá superior. La jomá sería el vino y la viná sería el pan. Igual que hay un alimento espiritual sagrado para el alma, que es la comprensión de las dimensiones, de los secretos de la Torá y del Zohar, pues lo mismo hay entonces bajan todos los patriarcas, todos los estados dimensionales, quieren decir que bajan a Egipto, al mundo de la dualidad, porque tienen hambre y sed. Por eso Yeshua, que ya veremos Yeshua, esto no es muy cabalístico ortodoxo, pero es lo que he descubierto. Yeshua se corresponde con el clide, con la esfera de Keter, es lo más alto, lo más profundo dentro de cada ser humano, es una energía, es una fuerza que está en contacto con el Padre. Todas las esferas se dividen en dos partes, una luz que les está entrando y otra luz que reciben y a su vez dan a la siguiente. Entonces, Yeshua correspondería a la parte de abajo del Keter. Entonces, la parte más interior de nuestra alma es Yeshua. Pero el Creador, que está por encima, está tan potente, es como imaginar una central nuclear, no nos puede mandar la luz aquí de golpe. Tiene que tener centrales intermedias que son como las dimensiones. La central nuclear, el Creador sería esto. El Creador no se puede manifestar con la luz tan potente que... Entonces, a través del filtro de Keter, que es lo que en la Cábala se conoce como la energía de Yeshua, es a través de lo que nosotros como criaturas ascendiendo podemos empezar a ver el brillo, el resplandor de lo que Yeshua representa. Por eso Yeshua dirá muchas veces en las Escrituras, dice, nadie va al Padre, nadie va a lo que está por encima, si no es a través de mí. Porque Él es la energía que está en contacto con el Padre, y sin embargo nosotros desde abajo, en nuestros estados dimensionales, no podemos comprender estas comprensiones tan potentes y sutiles de la fuerza, de la luz. Entonces Él de alguna manera lo filtra para nosotros. Entonces, pedir, si tenéis algún problema, queréis pedir algo por el cielo, por vuestro trabajo, repito, si podéis pedir desde arriba, hay una ley espiritual que no se da a los inferiores aquello que no merecen o que no necesitan. Es decir, desde los mundos espirituales, si tu alma está en camino por ver lo sagrado, conectarte con lo sagrado, y quieres hacer una petición, pídela a la fuerza de Yeshua, que no es la de Jesús.
vamos, no es que no sea, es el significado profundo interno, y pide por aquello que te dé la comprensión para profundizar en tu alma y en tu espíritu que se encierra en el alma. Pídelo a Yeshua, que Yeshua lo transmitirá al Padre. Y con esto se aclararían muchas divergencias que se tienen en la religión. Pues sabéis la teología, por ejemplo. La teología habla de que si Jesús era hijo de Dios, otros dicen que era hijo del hombre, se pegan de bofetadas. El aspecto que se conoce como Yeshua, que la criatura ve desde abajo, es lo que se llama hijo del hombre, como árbol. Y la luz que está entrando de arriba, la parte de Yeshua que está conectada, porque está conectada con la parte de luz que está entrando, es lo que se conoce como hijo de Dios, que sería la conexión con el Ein Sof. Entonces las diferencias en Cábala desaparecen porque se explican aquellas cosas que parecen en principio antagónicas o antinómicas. Entonces tenemos la parte de Yeshua como contacto con la luz superior, que sería Yeshua como hijo de Dios, y la parte de Yeshua como hijo del hombre, que es la que nosotros podemos. Entonces, si queréis pedir fuerza a los mundos espirituales, a los creadores, a los niveles de los maestros, a las santas almas que han ascendido, entre ellas Yeshua, que fue el único cabalista, por decirlo así, el único cabalista real que ha existido ha sido Yeshua, pero no como persona, sino como fuerza que vino una vez al mundo. Vuelvo a hablar de lo que estamos hablando de mundos espirituales, solo fuerzas que existen en los mundos internos. Pero como existen en los mundos internos, la luz va descendiendo poco a poco. Primero tuvo que haber una preparación de Moisés que bajara la Torá a la humanidad para que la Torá tuviera unas leyes de, lo diré, como en el ejército, para que una disciplina, para que la humanidad aprendiera a comportarse en determinados niveles. Y a medida que la humanidad va consiguiendo grados, también lleva el mismo proceso, y toda la humanidad está destinada a regresar a su origen, porque hemos dicho que todo se enrolla. El principio tiene que acabar, o sea, el final tiene que acabar otra vez en el principio. La historia está si colaboramos con ello, con la obra de la creación, haciendo nuestro trabajo individual y ayudando de alguna manera, colaborando con el Creador, a que eso se realice en el menor tiempo posible, o esperamos a que tener que hacerlo con miles de años y con dolores y sufrimientos. Entonces se trata eso, de vivir en los mundos superiores. Entonces, cuando atraviesas el desierto, que es el tema de la conferencia, se me ha ido de la cabeza, la sed de la samaritana es la sed que el alma experimenta, porque el alma está deseando llegar a los mundos superiores, pero no tiene la enseñanza adecuada. Entonces, para el querer, el beber, la sed, el agua en la tradición representa la enseñanza. ¿Vale? No se abre esa puerta. No se abre. ¿A dónde voy? A Sevilla. Pues es por ahí. Se me ha dicho que era esta puerta. Perdón. En la tradición, la sed representa la enseñanza de los niveles de comprensión de los mundos superiores. Entonces, cuando el pasaje que os decía antes, cuando está la samaritana, Yeshua, que es el nivel más superior, le dice: yo te daré de beber un agua con la que nunca volverás a tener sed. Yo te daré una enseñanza de los mundos del alma superiores, con lo cual no volverás a tener sed. Pero vamos, hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan de la marcha. Todo esto está, no se puede decir que son interpretaciones. Todo esto está, lo que pasa es que en el momento ni hay tiempo, pero todo esto está corroborado con la energía de los números y la energía que son, si queréis llamarlo así, son ecuaciones divinas. Los números no mienten. No es cuestión las Escrituras que estén sujetos a una interpretación mía o de aquel, sino que son números. Y los números, todo esto habla, por ejemplo, el tiempo que pasan en el camino, en el desierto, los israelitas, en principio son 430 años. Tiene que ver con el 400 que han salido de la materia y el 30 de la letra Lamed que los conecta con el cielo. En fin, hay infinidad de misterios, pero no son cuestiones de interpretaciones de los teóricos ni los teólogos. Es una cuestión matemática perfectamente definida, hasta el punto de que, como el árbol de la vida es la Torá, os diré unos secretos. La Torá está compuesta en total entre letras, palabras y versículos, suman 390.625, exactamente. 390.625 es el número 5, las 5 columnas, o sea, las 5 esferas están en la línea central, elevado a la octava potencia. 8 es el número del infinito, en la Cábala es la letra Het,
y es el número de la vida. Quiere decir que cuando las cinco luces están en su sitio, están equilibradas y funcionando con la vida, elevadas a la máxima potencia, al número 8, si tú elevas 5 al número 8 es el número exacto de palabras, letras y versos que incluye la Torá. La Torá es una maravilla numérica, es un edificio gigantesco y numérico y que no varía nunca. Por eso todos los sabios, los manuscritos de la Torá se copian exactamente por los sabios y no se puede equivocar uno lo más mínimo al copiarlo, porque no solamente están escribiendo letras, están escribiendo números, y es todo un edificio numérico que habla de toda la creación y encierra cantidad de misterios en su numeración. Bueno, siento no tener tiempo para explicarlo todo, pero es una verdadera maravilla. Entonces, como decíamos, estas 6 es lo que se conoce como la letra Vav. De las 4 letras que hemos visto antes, aquí nos volvemos a poner la letra, aquí este es el mundo donde estamos, aquí saldríamos, empezaríamos el camino de ascenso. La Vav vale 6 y hace referencia a las 6 esferas que hemos visto hace un momento, que son conocidas como el desierto. Cuando, digamos de alguna manera, tú integras estas 6 esferas, es decir, atraviesas el desierto, tienes 6 estados dimensionales que ahora vas a unir a este que hay abajo, a la Malhut, al reino que ha quedado abajo. Entonces tienes 6 más 7. En la tradición, este es el novio del Cantar de los Cantares y esta es la novia. 6 más 7 nos dan 13. 13 es el número de la palabra Javá, que significa amor, y 13 es el número de la palabra Ejad, unidad. Porque tú has unido de alguna manera el mundo, estos dos mundos son de abajo, reflejo de los dos mundos de arriba. Este es el lado que vemos y este es el lado oculto. Cuando atraviesas el lado oculto en base a los secretos del Ruach HaKadosh o Espíritu Santo, que es lo que simboliza esto, comprender las 6 esferas dimensionales, es el Espíritu Santo. Entonces tienes el lado activo u oculto que está proveyendo al lado pasivo o femenino de la materia. Entonces tienes 6 y 7, 13. Son como los 6 días de la semana que esperan que llegue su Shabbat, el séptimo día. Si recordáis el Génesis, empieza que Dios creó el mundo en 6 días. Los 6 días, dice la creación, que cada día es como 1000 años para el Creador. Entonces son como 6000 años. Por eso, como estamos llegando cerca del 6000, dentro de poco va a haber sucesos muy importantes, os aviso. Eso será, si queréis, para otra conferencia. Voy a ir acabando porque me queda poquito tiempo ya. Entonces, esos 6000 años que corresponde a realizar en la conciencia este estado del mundo de lo que se conoce como Ruach HaKadosh, Espíritu Santo, se unen y vienen a alumbrar a la novia. Se une el novio y la novia del Cantar de los Cantares. Entonces hay unidad abajo. Abajo, que son estos dos mundos, tenemos 6 y 7, 13. Y si unimos el 13 de abajo con el 13 de arriba, tendremos el valor del tetragrama, que es el nombre santo del Señor, que es 27. Aquí hay muchos más misterios, sería para estas horas. 13, que es la unión del macho y la hembra. Por eso se dice en el Zohar, incide constantemente, voy a revelar otro secreto. En el Zohar habla constantemente de que, lo voy a resumir muy. Si lo leéis, veréis que pone claramente muchas veces que el hombre que no está casado no sirve para nada. Viene a decir esto, de muchas maneras. Se refiere al hombre, al lado oculto, al Vav, a la fuerza activa que no está casado, que no ha realizado la unión del mundo oculto con el mundo manifiesto. Es la unión del hombre y la mujer, del macho y la hembra, o del rey y la reina. Esta es una primera unión que debemos realizar y posteriormente hay otras uniones, pero de las humedades ya hablaremos. La primera que habría que realizar es esta unión, como digo, del hombre y de la mujer. Bueno, estos son algunos de los secretos de Zohar, hay muchos más en realidad. Cada día que permanezco en el camino, cada día descubro maravillas, y es lo que dice: abre mis ojos, gracias Creador por abrir mis ojos y permitir las maravillas que encierra tu Torah, tu ley. Una cosa importante antes de terminar, que es muy importante: el Creador crea de arriba abajo y primero crea el lado izquierdo, la oscuridad. De hecho, en el judaísmo que transmite la Kabbalah, veréis que todos los días empiezan al atardecer. Primero viene la noche y después viene la luz. Primero viene el lado oscuro y después el amanecer.
Primero viene el burro y luego viene el Yeshua que monta el burro y entra triunfante en Jerusalén. Primero viene Esaú, que es el hombre material, el hombre egoísta, y después viene Jacob, que es el alma y el que tiene que dominar. El alma tiene que acabar dominando, el espíritu altruista tiene que acabar dominando sobre el egoísmo. De momento, en general, la humanidad está en su estado egoísta, pero como está escrito, el Creador es uno y su nombre es uno. Todo se tiene que redirigir hacia el principio, porque el principio y el final son uno. Y como digo, lo vais a experimentar, lo vamos a experimentar todos para nuestro bien y nuestro placer en muy poquito tiempo. Se están cumpliendo los tiempos que abrió el Zohar, en el 5778, en el 2018 van a venir sucesos muy importantes. Cómo los afrontemos cada uno dependerá cada uno de su estado de conexión con su mundo interno y con su trabajo. Yo os recomiendo que estudiéis y leáis el Zohar, que hay buenos textos. Hay una página que se llama Daily Zohar, cada día ponen un texto descifrándolo cabalísticamente, y hay textos en arameo. No importa que lo leáis en hebreo, escucharlo porque tenéis el altavoz para escucharlo y pasar la vista simplemente por delante de las letras. Las letras tienen una potencia inmensa y el alma las reconoce y tiene una fuerza, y simplemente con eso ya os estáis conectando con lo que se llama la redención, con la redención y con la liberación. Y bueno, pues con esto ya se me acaba el tiempo. Eso ahora, si queréis, podemos tener una pequeña tertulia de intercambio, preguntas o... Hashem.